Al igual que los seres humanos, nuestras abejas no están exentas de enfermedades. Y en el capítulo de hoy identificaremos cuáles son las más importantes, los cuidados y tratamientos para mantener a nuestras abejas sanas. Pamela, cuéntame. Me imagino que las abejas, al igual que el ser humano, sufre de algún tipo de enfermedad o hay que tener algún cuidado. ¿Quién es el doctor de la abeja? Cuéntame un poquito acerca de esto. Bien, como todo ser vivo y como un ser en el fondo que estamos cultivando para que nos produzca algún beneficio a nosotros, obviamente necesita de cuidado. Y dentro de esos cuidados, como tú bien dices, efectivamente las abejas se enferman. Y hay un tema súper importante que es la sanidad, mantener la sanidad de las abejas, que a lo mejor hace 20 años acá en Chile no era tan importante porque entró una enfermedad nueva que es la que más nos ha afectado, que es la que quiero hablar primero porque es la más importante y que es la varroa. Varroa es un ácaro, que es un ácaro es un familiar de las arañas y familiar de las garrapatas, es como una garrapata de la abeja. Es un poquitito más, es pequeña obviamente porque es de la abeja. ¿Qué podría ser? Estamos hablando que es como se ve desde arriba una lentejita café de entre 1 y 2 milímetros de diámetro. Es redondita, por debajo tiene las patas. Y esto lo que hace ella es que se alimenta de la hemolinfa de las abejas. ¿Qué es la hemolinfa? Es la sangre de la abeja, que no es como la nuestra, pero que no tiene ese color rojo, pero es en el fondo la sangre, es donde circulan los alimentos de la abeja. Entonces la garrapata, o sea la varroa, que es esta garrapata, para que la gente lo entienda, va y la muerde y se alimenta de ella. Y no solo de la abeja adulta, sino que también la varroa ingresa a las celdas reales, a las celdas de las abejas. Cuando están como larvas, se introduce ahí se reproduce, y de una salen 8 varroas y 8 varroas están alimentándose de una larva. Ahora, ¿finalmente mata esa larva? No, esa larva no, a muchas veces, o sea, depende de la infestación que tenga, pero con 8 no va a morir, pero sí la va a debilitar, de tal manera que la abeja va a quedar tan débil que se le entran ciertas enfermedades, ciertos virus, incluso cuando uno tiene mucha infestación de varroa en la colmena, uno de los síntomas que uno ve es unas abejas con unas alas chamuscás, como que las alas, y esas abejas no pueden volar, y tienen unas alas chamuscás chiquititas, y eso ya te dice que tienes un nivel de infectación dentro de la colmena muy alto. Ahora, cuando pasa esto, ¿tenemos que llamar al doctor de la abeja? Claro, hay asesores, en el fondo hay veterinarios y agrónomos que están dedicados a esto, pero un apicultor también puede aprender. O sea, lo ideal es que el apicultor en sí aprenda a reconocer sus enfermedades, ¿ya? Sobre todo varroa, que es fácil de reconocer dentro de todo. Entonces, la idea es que el asesor técnico o alguien... tú aprendas a hacerlo, y esa es la idea, en el fondo, lo que yo te quiero mostrar ahora, que la varroa se puede ver en un principio. Tú puedes ver los niveles de infectación que tienes y es un tema que hay que cuidar mucho en cuanto porque cuando la varroa aumenta mucho en número puede llegar a matarte la colmena y eso obviamente nadie quiere que se le muera una colmena porque falta tu inversión. Ahora cuéntame una cosa, ¿hay alguna recomendación del lugar donde nosotros deberíamos tener nuestro núcleo o nuestra colmena para que no se produzca esto? No, la varroa ya está en todo Chile, o sea, entró, como te decía yo, el año 92 fueron los primeros registros de varroa en Chile. Lo más probable es que haya entrado con abejas que entraron a la mala a Chile, eso es lo que se supone, ¿ya? Probablemente Argentina, porque en Argentina ya había varroa hace más años. Y cuando entró la varroa a Chile, es una enfermedad que va muy rápido y se reparte muy rápido. Porque tú no puedes controlar a veces las enfermedades de las abejas que son silvestres. Entonces tus abejas, si van a una flor y llegan abejas que están infestadas, que vienen con una varroa encima, se encuentran en una misma flor comiendo, por ejemplo, y la varroa salta de una a otra y te llega a tu colmena. O sea, el lugar, varroa ya tenemos en Chile y es algo que hay que aprender a convivir con ella, porque no la vamos a poder erradicar, por eso es súper importante tener claro los planes sanitarios a seguir con la varroa. Oye, Pamela, cuéntame, ¿qué medidas pueden tomar los apicultores? ¿Hay algún tipo de fumigación que podamos hacer para evitar estos ácaros? Fumigación tal como uno lo cree, no. Hay que tener en claro que la abeja y el ácaro, la abeja es un insecto,
insecto, el ácaro es un arácnido, pero es parecido, son parecidos, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se aplica, porque si uno aplica algo que una fumigación como la que tú me piensas, puedes matar a las abejas, ¿ya? Entonces son remedios específicos, son acaricidas, son algo que mata al ácaro, pero no mata a la abeja. Y con dosis muy establecidas, muy bien establecidas, que vienen en los envases de los productos que uno compra y que se ponen en cierta medida para no afectar a la abeja, porque son igual, dentro de todo son cercanos. O sea, yo una es que quiera matar la varroa, pero ojalá que no afecte a la abeja, o sea, esa es la idea. Por eso una fumigación, no se habla de fumigación, son generalmente, bueno, hay varios tipos, los acaricidas, los que son químicos son de contacto. O sea, tú pones una tablilla, que te la voy a mostrar más adelante, y la abeja pasa por ahí y la varroa se ve afectada. Y la abeja no, esa es la idea. Pamela, yo como productor, pero no siendo un biólogo o un frutícola, ¿cómo yo puedo aprender acerca de estas enfermedades? ¿Hay algún lugar donde yo pueda instruirme acerca de esto? A ver, generalmente la varroa es... Lo ideal sí, es que el apicultor aprenda a través de libros o con estos mismos cursos. Yo te puedo contar un poco cómo es, pero ojalá el apicultor que quiera tener abejas también sea busquilla en buscar información, en leer libros, en ir a seminarios. Siempre dentro del circuito hay charlas y hay que ser ávido de aprender, ¿sí? Es una recomendación, y en general yo veo que los apicultores están ávidos de aprender, porque en el fondo depende su sustento, o sea, si uno vive las abejas, uno tiene que cuidarlas. Hay que preocuparse, son como nuestros niños en el fondo. Exactamente, es tu fuente de ingresos, así que hay que tener claro cómo hacerlo, acercarse a un asesor, ir a estos cursos, tener libros, buscar información. Si tienes la posibilidad de hacerlo en internet sería ideal también. Pero como te digo, la varroa, lo vamos a ver ahora, el ciclo de vida de la varroa generalmente afecta cuando hay cría. O sea, tú tienes que tener claro que la varroa se reproduce dentro de la cría de las abejas, en las larvas. Entra cuando está la cría abierta. Cuando está la larva, entra, ahí se reproduce y de una pueden salir hasta 8, ¿ya? Y ese es el momento, digamos, de que tú muchas veces puedes mirar una colmena y no ves varroa, pero la varroa está toda adentro. Por eso el control muchas veces es difícil, porque tú puedes tratar ahora, pero toda la varroa que está dentro de la cría no está siendo afectada porque no está tocando el acaricida. Entonces por eso los tratamientos son, como dicen los envases, tienen que ser de 21 días para esperar que nazca toda la cría, para que esa varroa salga de la cría y esté en contacto con la acaricida y muera. Por eso uno no puede poner, por ejemplo, yo te voy a mostrar una tirita que tiene acaricida, tiene que estar 21 días adentro, que es el ciclo de vida de la abeja, en el fondo, porque si está menos tiempo, va a haber varroa que va a salir y no va a tener contacto con el tratamiento. Oye, Pamela, y cuéntame una cosa. Uno piensa que cuando uno se acerca mucho a la abeja, te pican. En este caso, ¿la abeja no tiene ningún mecanismo de defensa contra estos ácaros? Lo que pasa es que este ácaro provenía de otra abeja, de otra especie que estaba relacionada, que se llama la apis cerana. Y cuando esas dos especies estuvieron en conjunto, cuando el ser humano movió la apis mellifera, que es la abeja europea en el fondo y africana, el ácaro empezó a parasitar a la abeja que nuestra en el fondo, que no estaba preparada para este ácaro. Es como que te llega una nueva enfermedad y tú no tienes las defensas. La abeja original, la otra, esa se defiende muy bien contra el ácaro, se lo saca, las otras abejas se limpian, ¿te fijas? Pero la abeja europea no estaba preparada para esto, le cuesta sacárselo, se está tratando de hacer investigación con respecto a eso, de buscar abejas que sean resistentes a varroa, haciendo cruzas, haciendo genética, son organismos internacionales, son organismos en Estados Unidos, en Europa, que tratan de encontrar una abeja resistente. Hasta el momento no se ha podido encontrar, hay algunas, se está buscando algo, pero en este momento todavía dependemos de los tratamientos químicos u orgánicos que hagamos. O sea, es nuestra responsabilidad que no se nos mueran en este momento las abejas por varroa. Entonces, para aclarar un poquito, cada vez que llega estos ácaros hacia la colmena, es porque cuando la abeja finalmente sale a buscar su alimento, ahí es donde este bichito
se monta sobre ella y empieza a chuparle la sangre. Claro, se monta, viene a la colmena y se reproduce dentro de la colmena. Pero Tú no- puedes hacer un tratamiento de dejar cero y lo más probable es que el año siguiente vuelvas a tener varroa porque se infectó de afuera. Entonces la abeja es el transporte, no es que que esta garrapata vaya a subir y vaya a entrar al panal. No, si la garrapata cae de la colmena, tú ya la evitaste. Por eso existe dentro de los tratamientos que vamos a ver, hay un tratamiento en el fondo que usa un piso sanitario, un piso abierto, como el que vimos en la colmena, con rejilla, que se ponen a veces cosas que no matan a la varroa, pero que las atontan, se sueltan de la abeja, pero al caer fuera de la colmena, en el piso, ya no puede volver a subir. Si cae en el piso de la colmena, vuelve a subir, pero está dentro de la colmena. Pero si cae fuera de la colmena, ya no puede, está muy lejos. Entonces no es que la varroa salga de la colmena, salte, camine por ahí. No, esto se produce generalmente en los contactos que se producen entre abejas en las flores o cuando van a buscar agua, en ese tipo de actividades de las abejas fuera de la colmena. Pamela, antes que continuemos, quiero repetirle a nuestros amigos que esta no es una actividad peligrosa, pero sí hay que tener todos los cuidados necesarios para prevenir cualquier cosa que nos podría llegar a pasar. Así que ahora que estamos con los guantes, estamos con nuestra mascarilla, ¿qué nos va a mostrar ahora? Vamos a abrir la colmena, por eso la preparación, para mostrar cómo se ponen los tratamientos químicos, en qué lugar. Ahora, la cantidad va a depender del tratamiento químico que estemos usando. Ahí hay que ver las etiquetas de cada uno y seguir las recomendaciones del fabricante. O sea, es primordial hacer las cosas bien. Vamos a abrir la colmena entonces. Entonces sacamos el techo primero. El techo, sacamos la entretapa. Yo te digo. Movimientos suaves para evitar que las abejas se pongan nerviosas. Siempre los movimientos tienen que ser tranquilos. Uno nunca tiene que estar nervioso o hacer movimientos bruscos porque ahí hay mayor posibilidad de que se pongan más agresivas las abejas. ¿Ya? Como es un tratamiento químico de contacto, en el fondo las abejas tienen que tocar esta tablilla. Yo tengo las tablillas aquí y vamos a poner las tablillas en el lugar donde están las abejas. Si en este caso las abejas están poblando este sector, es en ese sector donde tengo que poner. No va a servir de nada si yo pongo el tratamiento acá, por ejemplo, donde no hay abejas. Tiene que estar donde están las abejas. Entonces se abren los marcos un poquitito y para eso usamos la palanca. Y eso la dejamos entre cada una en el fondo de los Hay marcos algunos que están. tratamientos en que se usan 2 tablillas y otros tratamientos que se usan 4. Eso, como te digo, según la etiqueta, como diga el fabricante. Y se deja colgando entre medio de los marcos la tablilla. Y lo importante es que esta tablilla quede lo que dice el fabricante. Generalmente son 21 días. ¿Ya? Y ahí, después de esos 21 días, debería cambiar esa... Generalmente con un tratamiento basta, la tablilla se retira y se elimina. Como dice el fabricante, hay que eliminarla para que no te quede. Si tú la dejas en una bodega, para que tú no la vuelvas a usar por equivocación, porque ya no va a tener la efectividad que tiene. O sea, la tablilla se usa una vez y después se elimina. Se bota en un lugar seguro. Perfecto. Pamela, ahora que estamos en esta colmena de acá, cuéntanos qué es lo que vamos a estar viendo. Te voy a mostrar los distintos tipos de tratamiento. Hay unos que, como te comenté, que son químicos, o sea, son acaricidas de contacto, que se aplican de una manera. Hay varias marcas en el mercado. Lo importante es que el apicultor o la persona que está trabajando con las colmenas lea las instrucciones, pero yo te voy a mostrar más o menos dónde se ponen. Eso es una posibilidad. Y la otra son generalmente aceites esenciales o ácidos que son orgánicos. ¿Sí? Estamos hablando de timol, ácido acético, y te voy a mostrar también cuándo se aplican. Se pueden aplicar indistintamente. Los químicos es importante, lo que sí es muy importante no ponerlos cerca de los flujos de miel, porque los tratamientos químicos pueden contaminar la miel. Entonces es importante ponerlos o un mes antes de que empiecen los flujos de miel o después de haber sacado la miel. Por eso existen estos otros, que son estos orgánicos, que se pueden aplicar durante los flujos y pueden bajar las cargas de varroa si uno está muy infectado. Ahora, Pamela, cuéntame una cosa. ¿Dónde puedo yo comprar todo esto? En las tiendas especializadas apícolas. No las vas a encontrar en las veterinarias normales. O sea, cualquier remedio para abejas está en las tiendas de insumos o en los exportadores de miel o en los insumos de apícolas. En las veterinarias normales no es una actividad que todavía esté muy extendida en ese sentido, así que hay que ir a las tiendas apícolas. Y en los tratamientos orgánicos, en estos aceites que tú comentabas, ¿eso puede encontrarlo en otros tipos de mercado o también en tiendas especializadas? También en las tiendas especializadas, como ellos saben qué es lo que se usa, generalmente mantienen estos productos para la venta, digamos, ahí los apicultores. Lo importante es que como estas tiendas no están a veces en las ciudades o no están cerca,
llamar por teléfono, preguntar si está para ir a comprarlas o que se las manden. Generalmente también tienen despacho, así que no es tan complicado comprar. Ahora, como tú mencionabas en los capítulos anteriores, el proceso de la apicultura es muy parecido en todos los países. ¿Nosotros acá en Chile tenemos los mismos remedios? ¿O hay de repente cosas que podemos encargar de afuera, que a lo mejor nos puedan ayudar a sanar a nuestras abejas? ¿O con lo que tenemos en el mercado chileno es suficiente? No, hay que comprarlos acá en Chile. Las importaciones, todo lo que que son medicamentos veterinarios, tienen que pasar por una autorización del Servicio Agrícola Ganadero. Así que yo no puedo traer o importar una marca que no esté certificada y no esté registrada acá en Chile. Así que eso lo tiene que hacer un importador especialmente y con el registro. O sea, yo no puedo, si no estaría trayendo medicamentos a la mala. Tiene que estar registrado en Chile y eso hay que ser bien claro. No puedo estar trayendo cosas de afuera porque es súper importante poner con el registro. Pamela, ya hablamos acerca de la enfermedad que más afecta a las abejas, pero ¿qué otro tipo de enfermedades nos podemos encontrar? En general vamos a hablar de 3 que son las más importantes después de la varroa: nocemosis, acariosis y las enfermedades de la cría, que son las loquis. Partamos por nocemosis, que es después de varroa una de las que puede matar colmena. Es una enfermedad que es un hongo que afecta los epitelios del intestino de las abejas. Eso significa, en resumen, que les da diarrea a la abeja. Y lo que provoca eso es que les acorta la vida. Entonces, si esta enfermedad se desarrolla en una época en que no hay renuevo de abejas, es decir, invierno, ¿qué pasa? Que la colmena va a morir antes de tiempo, antes que haya renuevo. Porque las abejas se mueren, en vez de llegar a primavera, van a empezar a morir en invierno. Y la colmena no tiene nuevas abejas que repueblen, porque no hay postura. Por lo cual, tenemos una muerte rápida, como que la colmena se achica, el apicultor deja de ir a verlas porque en invierno uno ve poco las abejas, y cuando va se encuentra con que la colmena de 5 marcos pasó a 2 marcos, y ya no se puede mantener sola, y eso a la larga provoca la muerte. Pamela, ¿cómo nosotros podemos identificar o cómo podemos de alguna manera tratar de encontrar qué es lo que está pasando con esta enfermedad? Es difícil de detección por el apicultor. Como te decía, hay una posibilidad de que les dé diarrea. Si tú ves diarrea, por ejemplo en invierno, un día bonito en que las abejas salen todas y se ve mucha mancha de feca, de caca en el fondo en la colmena, podría ser un indicio, pero en este caso lo importante es sacar muestras y hacer análisis. Es la única manera de estar seguro de que uno la tiene. Y lo importante es tener un plan sanitario para esta enfermedad, porque esta enfermedad generalmente da en invierno o a la salida de invierno. Cuando uno ya ve que la colmena se achica, uno ya llegó tarde. Lo importante es hacer estos chequeos, pero a principios de invierno o en otoño. Eso significa sacar una muestra de abejas, que alrededor son unas 100 abejas, ponerlas en un frasco y llevarlas a un laboratorio, o si uno tiene un asesor, el asesor se lo puede hacer. Pero lo importante es que eso se hace en un microscopio, así que no cualquiera lo puede hacer, porque lo que tienen que hacer es desparramar en el fondo, romper la abeja y mirarla al microscopio. Y cuéntame una cosa. ¿Por qué se produce esta enfermedad? ¿Es por un tema de la humedad? ¿Por un tema de...? ¿Cuáles son los factores que hacen que esta enfermedad afecte a estas abejas? Bueno, es un hongo, efectivamente. No porque haya humedad tú vas a tener el hongo. El hongo no es generación espontánea, tiene que haber un contagio. Pero efectivamente la humedad sí ayuda a que se desarrolle. O sea, no necesariamente porque tú tengas humedad te va a aparecer. Pero si tú la tienes ahí latente y hay humedad, va a aparecer. Entonces es importante que el apicultor, por ejemplo, que ha estado en contacto con sus abejas cerca o ha hecho transhumancia en verano y está en contacto con abejas que él no conoce, o de otro apicultor que a lo mejor no hizo tratamiento, puede llegar infectado. Entonces ahí es importante ver si la tengo y atacarla antes de que se desarrolle. Ahora, ¿qué tipo de medicina, de tratamiento o prevención podríamos nosotros adelantarnos para no tener esta enfermedad? Bueno, existe una especie de un antibiótico que se llama fumagilina, que está aceptado acá en Chile, por el uso el SAC lo permite, pero en caso en que uno la tenga. Entonces, por eso es importante
que uno haga primero el chequeo y tiene que demostrar que la tiene para poder aplicar este producto, para comprarlo y poder aplicarlo, que es un producto que se importa y generalmente lo importan, uno como apicultor podría comprarlo y importarlo, pero se demora, entonces es mejor ir a una tienda, a un lugar especializado y uno demuestra que la tiene, porque esto es uno tiene que mostrar el informe del laboratorio que uno tiene la enfermedad para poder usarlo, porque si uno lo usa en casos en que no, puede provocar resistencia o puede contaminar las mieles también. Pamela, tú nombraste la cariosis. Cuéntame un poquito acerca de esta enfermedad. La cariosis es un ácaro, como lo dice su nombre, pero que afecta en este caso a las abejas en las tráqueas, que son los orificios por donde respiran las abejas. Por lo tanto es un ácaro que es bastante más pequeño, no se ve a simple vista. Por eso es difícil que el apicultor lo detecte. Y la sintomatología, o sea, los síntomas que el apicultor puede ver, tú no puedes ver si está respirando bien o mal una abeja. Normalmente esto se hace, para saber si uno tiene cariosis, tiene que hacer un examen. ¿Y en qué consiste este examen? Con la misma muestra, a lo mejor que uno saca para nosemosis, un par de abejas, en el laboratorio lo que hacen ellos es cortar la abeja a la altura de donde están las tráqueas y las miran a la lupa. Entonces, y hay una técnica especial, un poco más complicada, de aclarar esto para poder verlo. Y ahí se detecta visualmente la presencia del ácaro o la ausencia. Ahora, ¿y este ácaro dónde vive? ¿Está en las flores? ¿Está en la colmena? ¿De dónde sale el contagio de esta enfermedad? De abeja a abeja es el contagio. O sea, es un ácaro que no va a vivir fuera de la abeja. Puede salir en el momento en que tiene que contagiar a otra, y esto puede ocurrir efectivamente en la naturaleza, en una flor o donde se encuentre una abeja o dentro de la colmena. Si una abeja llega contagiada afuera, va a contagiar a sus congéneres dentro de la colmena. Una vez que ya detectamos esta cariosis, ¿cuál sería la mejor manera para poder combatirla? El tratamiento es un tratamiento bastante poco invasivo, ¿eh? En este caso se usa mentol, que es el cristal base, digamos, de la menta. El olor se usa un cristal que está como en un 95%. ¿Y este mentol es el mentolatum que podemos comprar en una farmacia? No. Esto es bastante más concentrado. El mentol son cristales, o sea, tú lo tienes al 95%. O sea, uno olerlo te llega así como un vago a menta que hay para el resto del año, listo con menta. Es un cristal que uno lo tiene que dosificar y poner dentro de la colmena por una cierta cantidad de tiempo, en general son 3 semanas. Ahora, o pones directamente los cristales, y va a haber un olor fuerte dentro de las colmenas, y las abejas al respirar este olor con menta, este olor va a afectar al ácaro, que como es tan pequeño va a terminar muriendo dentro. A la abeja no le va a producir nada. Tú puedes, a lo mejor si hace mucho calor o se evapora mucho mentol, puedes ver que tus abejas tienden a salir de la colmena porque les afecta igual, o sea, porque dentro de todo es un olor molesto, un olor fuerte. Entonces, la otra manera que se puede hacer es disolver este mentol en aceite e impregnar toallas Noa. Y se ponen también en la colmena y así es más suave, pero hay que dejarlo por lo menos 3 semanas en la colmena para que afecte todo el ciclo del ácaro. O sea que si hay nuevos ácaros que vayan naciendo, también vayan siendo afectados por el mentol. Oye, ¿y este mentol podría afectar de alguna manera el sabor de la miel? Sí, o sea, lo ideal es ponerlo fuera de los flujos de néctar, o sea, no cuando tengo miel, ¿ya? Por eso, como siempre, hay que tener un plan sanitario, como en todas las enfermedades, tratar de poder detectarlas en tiempos en que no tenga miel, hacer los tratamientos adecuados cuando no tengo la posibilidad de contaminar las mieles, porque siempre es un riesgo. La menta efectivamente ese olor puede traspasarse a la miel, así que hay que hacerlo cuando no hay flujos de néctar. Pamela, tú me habías hablado acerca de las enfermedades de las crías también. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Las loques, que son las enfermedades que le dan a la cría, porque lo que vimos recién eran enfermedades que le dan a las abejas adultas. Ahora tenemos enfermedades que afectan a la cría exclusivamente. Y en este caso son 2 enfermedades que son bacterias. Ahora, hablando de la cría, ¿estamos hablando de los huevitos de la abeja? Los huevitos y las larvas mayoritariamente. Cuando tú ves que nace como el gusanito, ahí es cuando afecta, y generalmente estas enfermedades lo que hacen es matar esta cría. Normalmente la veíamos blanca, ¿te acuerdas? Cuando la vemos y se pone café y toma un olor muy, muy desagradable de pudrición, ¿ya? Ahora, hay 2 enfermedades que son producidas por bacterias, son 2 bacterias distintas. Se llaman loques las 2, pero son bacterias completamente distintas. Una es la loque europea, que es bastante más benigna, o sea,
Si uno tiene loca europea, si la colmena está fuerte y tiende a estar sana y no tiene otras enfermedades, tiende a limpiarse un poco sola. O uno tiene que hacer un manejo como apicultor de sacar los marcos que están infectados y deshacerse de ellos y no volver a usar ese material dentro de la colmena. Me imagino que esta enfermedad, por su nombre, viene desde Europa. Se daba mayoritariamente en Europa, es efectivamente así, y la otra que yo te nombraba era la loquia americana, que también es otra bacteria y es mucho más agresiva. Esa sí hay que tenerle un poco más de miedo. En Chile apareció hace unos 10 años y esa enfermedad cuando aparece en Chile, el SAC lo que hace es quemar colmenas. Hacer cuarentenas para que no se propague porque es muy, muy contagiosa y esa sí que mata colmenas. ¿Eso se produce como un foco de infección dentro de un área específica o hay regiones que tienen que pueden ser más afectadas que, por ejemplo, en el norte, en el sur? ¿Dónde tenemos que tener más cuidado? La loque puede aparecer en cualquier parte porque es una bacteria. En Chile han aparecido focos, según el SAG, en la 5ª región, había un foco en la 8ª región, hay distintos focos que hay que estudiar. No se ha propagado o no ha habido denuncias de parte de los apicultores, porque el apicultor en este caso con esta enfermedad tiene miedo que le quemen las colmenas, porque efectivamente es una enfermedad que si uno la denuncia te pueden cuarentenar, o sea, tú no puedes mover tus colmenas para evitar los contagios. Esa enfermedad hay que tener mucho cuidado y si uno la detecta, ojalá denunciar o hacer todo un plan sanitario. Todas esas colmenas que no están que están infectadas, eliminarlas. Y eliminar el material, porque la bacteria forma una espora que es muy resistente en el tiempo y a temperatura. O sea, a 80 grados la espora resiste y puede resistir años. O sea, es una espora que para matarla tendría que estar autoclavada, o sea, a 120 grados por 2 horas. Es súper compleja. Entonces podríamos decir que esta enfermedad es la más fácil de identificar por el olor y el color del que tú nos estabas conversando. Se puede confundir, porque si hay mortandad de cría por otras razones, la cría también se pudre y también tomamos el olor. El olor del loque es bastante característico, así que para estar seguro de que realmente lo que tengo es loque, que es una enfermedad bacteriana, lo ideal es tomar muestras y llevarlas a un laboratorio para que hagan un examen microbiológico, para detectar y asegurarse que está la bacteria presente. Ahora, ¿estos laboratorios son parte del SAC o son instituciones privadas, son veterinarios? ¿Quiénes son las personas que finalmente nos pueden entregar el diagnóstico? El SAC tiene laboratorio y también hay otras instituciones. Lo más seguro es el laboratorio del SAC, que es el laboratorio de los Aguirre. Uno manda a su SAC donde están sus colmenas y ellos van a mandar al laboratorio de la Aguirre y te van a dar los resultados. Existen también laboratorios, tienen que ser al laboratorio ojalá acreditado, donde uno pueda mandar, sobre todo de esta enfermedad. Las otras son más fáciles, pero esta que es una enfermedad de bacteria que tienen que hacer un examen microbiológico un poco más complejo. No es solo mirar al microscopio, es detectar la bacteria. Y una vez que hemos detectado esta bacteria, ¿qué podemos hacer para poder solucionarlo? Aquí hay que ser muy claro, porque en muchos países está permitido, pero acá en Chile no, el uso de antibióticos. Estamos hablando de una bacteria, que por antibióticos podríamos a lo mejor sanar, pero en Chile no está permitido, y lo digo pero tajantemente, el uso de antibióticos en las colmenas, porque estamos produciendo un producto que es alimenticio para consumo humano. Y si queda algo de antibiótico en la miel y lo consume una persona, puede provocar resistencia a los antibióticos en la persona. O sea, el uso de antibióticos está completamente prohibido en Chile. Ahora, lo que se puede hacer es solo manejo con esta enfermedad. O sea, si a uno se la detectan, es eliminar las colmenas que están con esta enfermedad, o si uno no las quiere eliminar, hacer un apiario enfermería, se podría decir. Y evitar el contacto de esas colmenas con las otras, para no traspasar, porque es muy contagiosa. Por ejemplo, utilizar la palanca y los elementos que se usan en esas, no utilizarlos en otras colmenas. Y para mayor seguridad, yo recomendaría quemar, por lo menos los marcos que están infectados. Y salvar solo a las abejas, y el material de madera, la cera, todo eso, deshacerse. Es lo que se estipula en este tipo de enfermedad, porque no se puede, como digo, de nuevo, y lo recalco, no se puede usar antibióticos. En este capítulo aprendimos que nuestras abejas también pueden sufrir diversas enfermedades y que debemos ser muy cuidadosos tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. La varroa es una de las enfermedades de más cuidado para las abejas. Es un ácaro muy parecido a las garrapatas y que se puede distinguir fácilmente. Para tratarla necesitamos utilizar acaricidas de contacto.
Vimos también que existe la nocemosis, que es un hongo que se aloja en el intestino de la abeja, y la manera de detectar esta enfermedad es a través de exámenes hechos por los especialistas. La acariosis es un ácaro que se aloja en las tráqueas de las abejas. Aunque no es tan mortal como la nocemosis, es muy importante detectarlas a tiempo realizando exámenes. Y finalmente, los loques, que son enfermedades de las crías, y estas se pueden distinguir a veces por el olor de las crías muertas. Los esperamos en un próximo capítulo del maravilloso mundo de la apicultura.